Vamos a la palabra del Señor esta mañana y quiero compartir este mensaje que se titula Un poder eficaz. Un poder eficaz. El apóstol Pablo, escribiendo a los Éfesos, deja esta declaración maravillosa en el capítulo 3, versículo 20, y la Nueva Biblia Viva lo traduce de esta manera y dice: a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz. Quiero que diga conmigo: su poder eficaz. Dice: pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Quiero que note cómo está el apóstol Pablo describiendo esto de una manera bien detallada, bien pausada, como para que la iglesia lo entienda. Y él está diciendo que hay un poder eficaz que viene de Dios y que ese poder eficaz es depositado en nosotros y que puesto en nosotros, ese poder eficaz nos hace hacer muchísimo más. Diga conmigo: muchísimo más. Ese poder en nosotros nos hace hacer muchísimo más. ¿Sabe? Todo creyente, nacido de nuevo, persona que se ha encontrado con Jesús, todo aquel que ha sido lavado de sus pecados, toda persona que ha tenido un encuentro con la cruz del Calvario y ha sido transformado por la persona de Jesucristo y ha empezado a tener una relación y a caminar con el Señor y a tener una vida con Él y a seguir su voz, su palabra, a seguir la dirección de su Espíritu Santo. Esa persona tiene esta verdad en su vida. Es un poder eficaz actuando en su vida. Es un poder eficaz que le hace hacer cosas que Dios le empodera para hacer por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Es un poder eficaz que actúa en nosotros y que nos hace hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. ¿Cuántos se alegran con esa promesa del Señor? Dígale al que está a su lado: hay un poder eficaz en tu vida. Hay un poder eficaz en tu vida. ¿Sabe? Dios nos ha dado este poder. Dios nos ha capacitado con esta fuerza. Dios nos ha dado esta capacidad para hacer algo, para producir algo, para impartir algo, para ministrar algo, para dar algo a los demás, para que a través de nuestra vida, la vida de Dios comience a fluir, la vida de Dios tenga un impacto en aquellos que están a nuestro alrededor. La vida de Dios se vea traducida en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestras decisiones. Es el poder de Dios actuando eficazmente en nosotros para hacer muchísimo más, siquiera de lo que nosotros en nuestra limitada mente, en nuestras limitadas capacidades, en nuestro limitado pensamiento, en nuestra limitada percepción, Dios puede usarte de manera extraordinaria. Él puede hacer mucho más a través de nosotros. ¿Cuántos se alegran esta mañana de que Dios puede hacer mucho más de lo que dice el que vive contigo, mucho más de lo que cree la persona con la que tú sirves, mucho más de lo que dijo tu maestro de la universidad o tu jefe en el trabajo o alguien que quizás ha tratado de minimizar la obra de Dios en tu vida? Dios puede hacer mucho más. Hay alguien aquí que lo cree esta mañana, que le dé la gloria al Señor.
y que celebre ese poder maravilloso. Diga conmigo, Él puede hacer mucho más de lo que yo puedo pensar o imaginar. Aleluya. Hay un poder eficaz que actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo operar en ese poder? Quiero dirigirme a contestar esta pregunta: ¿cómo operar en ese poder? Si ese poder Dios ya ha decidido que actúe en nosotros, que esté en nosotros, que sea parte de los que le amamos y de los que le hemos conocido, ¿cómo es que nosotros podemos operar en ese poder? Porque hay que decirlo, hay creyentes que no viven caminando en este poder. Hay creyentes que viven completamente derrotados en su vida. Viven destruidos por el enemigo, zarandeados por las circunstancias. Viven de cualquier modo menos operando en el poder eficaz que actúa en tu vida, que Dios ha dado a tu vida. ¿Cómo operar en ese poder? Déjeme encontrar algunas respuestas en la palabra del Señor. La primera es esta: para operar en este poder, querida iglesia, muévete como un instrumento. ¿Sabe qué es lo que debe estar pasando en nuestra vida constantemente para poder fluir en ese poder y en esa capacidad que Dios nos ha dado? Es aprender a movernos como un instrumento. Como un instrumento. Cada vez que vas a tu vida, ve como un instrumento. Cada vez que estás haciendo tu vida cotidiana, tus asuntos de cada día, ve como un instrumento. Y entonces el poder de Dios operará y fluirá en tu vida. Se lee en el capítulo 3 de Hechos, versículo 1 al 8, dice: un día subían Pedro y Juan. ¿Sabe? Me gusta cómo comienza, porque no está hablando de una ocasión especial. No está hablando de un día agendado en el calendario. No está hablando de una fecha que era trascendental. No, era un día. Era el día cualquiera, cotidiano, de la vida de estos dos hombres llamados Pedro y Juan. Un día, dice, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, dice que les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Y dice, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y el versículo 6 dice lo siguiente: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo, ¿qué? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, dice, lo levantó. Al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Sabe? Este hombre lisiado no tenía ni la mínima ni la remota idea que ese día Dios iba a transformar su destino,
que ese día Dios iba a cambiarle la vida por completo. Dios iba a arrancarlo de la postración y lo iba a colocar en una posición de gozo, de salvación, de libertad, de algo nuevo pasando en su vida. Este lisiado no tenía agendado una cita con Pedro y Juan. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Pedro y Juan, estos dos hombres, estaban caminando en su vida cotidiana sin perder la perspectiva de que en ellos había un poder y una capacidad que Dios les había entregado para hacer muchísimo más de lo que ellos podrían pensar o imaginar. Y lo estaban haciendo no en el contexto de una gran cruzada de milagros y de salvación, no. Lo estaban haciendo en un día común y corriente. Mientras ellos caminaban por su calle, se encontraron a una persona necesitada de libertad, necesitada de sanidad, necesitada de Dios, necesitada de poder cambiar su vida en el poderoso nombre de Jesús. Un día estaba ese hombre ahí y ellos iban pasando, y ¿sabe cómo se miraron ellos a sí mismos? Se miraron como instrumentos. ¿Cuántos aquí esta mañana pueden verse a sí mismos como instrumentos? Y donde quiera que tú vas, tú eres un instrumento. Tú puedes pasar a la par de un compañero de trabajo que está angustiado, que está afligido, que le escuchas sus conversaciones en el almuerzo, que estás ahí y sabes que hay una necesidad. Tú eres un instrumento. Y hay un poder que Dios ha depositado eficazmente en tu vida para que tú puedas hacer muchísimo más de lo que tú piensas. No tenía que ser algo agendado, no tenía que ser algo programado. Sencillamente, querido compañero, ocupas una oración. ¿Quieres que te lleven una oración por esto que estás pasando? Y sueltas una palabra, y sueltas una declaración, y sueltas un texto bíblico, y comienzas a orar, y comienzas a interceder, y cosas comienzan a pasar en la vida de esa persona. O vas por algún lado ahí en tu vecindario o entre tu familia y te das cuenta de que tú no puedes moverte de manera diferente. Tú debes moverte como un instrumento. Algunos de nosotros diremos: pero es que no tengo nada para compartir, no tengo nada para dar, no sé qué puedo decir, pastor, no sé cómo puedo actuar en ciertas circunstancias. Este hombre que estaba ahí esperando recibir algo, esperando que le entregaran algo, dice que recibió de aquellos hombres esta declaración: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo en mi interior, lo que Dios ha depositado en mi vida, lo que Dios ha puesto en mi espíritu, lo que Dios me ha hablado en la intimidad, lo que Dios me habla en la iglesia el fin de semana, lo que Dios ha puesto con su Espíritu Santo en mis pensamientos, eso es lo que tengo para darte. Yo no sé si tú te has sentido que no tienes, que no puedes, pero quiero decirte, Dios dice: he puesto en tu vida un poder eficaz para hacer algo muchísimo más poderoso, mucho más abundante de lo que tú piensas o imaginas. ¿Cuántos se han sentido incapaces, quizás, inadecuados, que no califican? Dios dice: yo te califiqué, porque tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Tú vas a hablar lo que yo quiero que tú hables. Tú vas a ministrar lo que yo quiero que tú ministres. Es que no es tu poder, no es tu capacidad, es la capacidad de Dios a través de tu vida. Dígale que está a su lado: muévete como instrumento. Muévete como instrumento. Deje de andar siendo víctima. Usted no es una víctima.
ni de las circunstancias, ni del enemigo, ni de la situación del mundo. No, usted no es una víctima. Usted tiene el poder de Dios en su vida y usted es un instrumento de Dios para traer sanidad, para traer libertad en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén esta mañana. Alguien necesita oír, levántate y anda. Alguien necesita oír de tu vida, levántate y anda. Levántate y anda. Y Dios va a comenzar a operar, Dios va a comenzar a fluir, Dios va a comenzar a hacer a través de tu vida todo lo que Él quiere. Amén. Así que Pablo dice, hay un poder eficaz que actúa en nosotros. Y dice que a través de ese poder Él, no nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar. ¿Cómo es que fluye este poder? ¿Cómo opera ese poder en nosotros? Segunda respuesta, afila tu hacha constantemente. Afila tu hacha constantemente. Dígale al que está a su lado, tú tienes un hacha. Tú tienes un hacha de parte de Dios. Quiero leer una corta lectura en Eclesiastés 10:10. Dice, si el hacha pierde su filo, quiero que escuche, esto es sabiduría de Dios. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, ¿qué pasa? Dice Eclesiastés, hay que golpear con más fuerza. Quizás hubo una época en tu vida donde Dios te estaba usando con un filo tan extraordinario que podías cortar de golpe cualquier cosa, podías discernir cualquier cosa, podías expulsar demonios en el nombre de Jesús. Habían cosas que no te asustaban, pero de pronto comenzaste a ser inundado de dudas, de temores. Ya no había efectividad en tu vida. Ya el poder que es eficaz en nosotros no estaba actuando en tu vida. Ahora te cuesta orar más. Ahora te cuesta leer más la palabra del Señor. Te cuesta servir al Señor. Te has vuelto lento. Te has vuelto un poco desanimado. Te has vuelto cansado en diferentes asuntos con el Señor. ¿Sabe por qué? Que dice, si se pierde el filo, dice, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Y termina diciendo, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Personas que fluyen en el poder de Dios, personas que operan en ese poder que hace muchísimo más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, son personas que no descuidan que el instrumento que Dios ha hecho de tu vida es un instrumento que tiene que ser afilado constantemente. Si tú te estás moviendo como instrumento de Dios y tú sabes que eres un instrumento de Dios, que tú eres el hacha de Dios para cortar cosas, que eres el hacha de Dios para hacer cosas, eres el hacha de Dios para derribar cosas, tú no puedes dejar de afilar tu vida constantemente, porque tu vida es el hacha que Dios ha puesto. Dios ha puesto talento, ha puesto don en tu vida, ha puesto capacidad en tu vida, ha puesto cosas importantes, asignaciones importantes, responsabilidades importantes en tu vida. Necesitas afilar tu hacha. Necesitas afilar tu vida. El Espíritu Santo de Dios tiene que tener esa conexión diaria contigo. Tienes que ir a la palabra de Dios para seguir creciendo, para seguir llenándote, para que el poder de Dios en tu vida esté corriendo como un río y no sea como un remanente estancado de cosas que pasaron alguna vez, sino que estás constantemente yendo al taller para que el Señor afile el filo de tu vida. ¿Cuántos quieren ser sabios y efectivos para el Señor? ¿Cuántos quieren tener acciones sabias y bien ejecutadas en lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Sabes por qué hay cosas que no cuajan? Hay cosas que no fluyen, hay cosas que no están funcionando bien, hay cosas que no están saliendo como deberían estar saliendo, porque el hacha de nuestra vida ha perdido su filo.
necesitamos afilar, necesitamos ir a la presencia de Dios. Todo instrumento debe estar dotado de esta capacidad. Todo instrumento debe estar bien afilado para ejecutar acciones sabias y bien hechas. Cuando tú vas a orar por alguien, se siente tu filo. Cuando tú predicas con alguien, se siente tu filo. Cuando tú aconsejas a alguien, se siente tu filo o se siente lo romo de un hacha que no tiene nada que dar, nada que hacer. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor: Señor, afila mi hacha. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dígale que está a tu lado: tienes que afilar tu hacha. Afilar tu hacha en el nombre de Jesús. Dale el aplauso al Señor con gozo. Pedro y Juan soltaron esa palabra y fue contundente. Fue un corte en una sola pasada. El filo de estos hombres era haber estado con Dios, haber buscado de Dios y saber que aunque ellos no tenían oro ni plata, había un poder que borboteaba por dentro. Era el poder de Dios fluyendo en sus vidas. No tuvieron que orar 10 veces, ni 10 días, no. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuántos quieren ser hachas afiladas así? Y termino con esto. ¿Cómo operar en ese poder? Tercera respuesta, y tiene que ver con lo que veníamos hablando: conéctate a la fuente de poder. ¿Quieres operar en ese poder? Conéctate a la fuente de poder. ¿Quieres fluir en ese poder que Dios está dando, que Dios está actuando en nosotros y con el cual puede hacer muchísimo más? Tienes que vivir conectado a la fuente de poder. Marcos 16. Dice Jesús: estas señales, como dice, acompañarán a los que crean. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas para hacernos acompañar en esta vida? En la vida de cristiano, en nuestra relación con Él. Estas señales acompañarán a los que crean. Y a continuación dice algo extraordinario. Dice: en mi nombre. Diga conmigo: en mi nombre. Es en el nombre de Jesús. ¿Quién es la fuente de poder y autoridad sobre toda cosa y sobre todo en esta tierra? ¿Cómo se llama? Dígalo con fuerza: Jesucristo. Ante Él se doblará rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice Jesús: estas señales acompañarán a los que creen. Es decir, hay algo que estará pasando, hay algo que estará operando, hay algo que estará fluyendo en aquellos que confían en mí, en aquellos que creen en mí, en aquellos que están conectados a mí. Y luego dice: en mi nombre. Es en el nombre de Jesús. Él es la fuente de poder, Él es la fuente de autoridad, Él es la fuente que cambia las cosas. Él es el que puede traer una transformación a la vida. Dice: en mi nombre. ¿Qué va a pasar? Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Y termina diciendo: pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Sabe? Hay un poder eficaz operando en los que creen en el nombre de Jesús, en los que se conectan a la potencia de su nombre y de su autoridad. Hay algo que sucede, pero tienes que estar conectado a la fuente. No es en tu capacidad, no es en tu autoridad, no es en tu experiencia, no es en tu propia fuerza. Es en su nombre donde tú recibes esa dirección, esa unción, esa autoridad, ese poder y esa capacidad. Es en su nombre.
Aquellos discípulos que recibieron esta dirección de Jesús, dice el versículo 20, que salieron y predicaron por todas partes, y ellos entendían muy bien. Y dice, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Sabe por qué? Porque la obra es del Señor, porque las señales son del Señor, porque la palabra es del Señor. Y ellos estaban conectados a la fuente de poder que era el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir en esa operación, en ese fluir, y que Dios utilice tu vida más allá de lo que tú piensas o imaginas? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Qué tal si se pone de pie, por favor? Y en una oración inicial diga: Señor, yo quiero fluir, quiero caminar, quiero operar en ese poder que tú has hablado esta mañana, en ese poder y en esa autoridad que tu palabra me enseña. Señor, hoy venimos a levantar nuestras manos para ser otra vez llenados, capacitados. Quizás hemos estado débiles, quizás hemos estado sin poder, quizás hemos estado caminando sin ningún tipo de dirección espiritual en nuestras vidas. Pero esta mañana, Señor, venimos a levantar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu para ser llenados de ti una vez más, oh buen Señor. Aquí hay instrumentos de tu gloria. Aquí en este auditorio hay matrimonios que tú vas a usar. Hay hombres que tú quieres usar de mayor manera, efectivamente. Hay mujeres que tú quieres usar. Hay jóvenes que tú quieres usar. Señor, esta mañana queremos caminar en ese poder eficaz que actúa en nosotros. Ese poder eficaz que actúa en nuestra vida. Padre, yo oro por mujeres adultas que están aquí esta mañana, que son mujeres de sabiduría, mujeres de experiencia, mujeres que pueden aconsejar con un hacha fina a personas, a hombres que están aquí en este lugar, que pueden traer sanidad a corazones, a personas, a otros hombres que están luchando con ataduras, que están luchando con vicios, que están luchando con circunstancias de su vida. Padre, oro para que haya un poder eficaz operando, actuando, caminando, transformando todo lo que está a su alrededor, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si adoramos un momento al Señor? Padre, esta mañana queremos que nuestra vida se convierta en esa hacha con filo para ejecutar tu obra en esta tierra. Algo grande, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. ¿Qué tal si decimos lo imposible? Grandes prodigios haremos en Dios. Aquellos que saben que son instrumentos, digan: fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Amén. Haremos proezas, proezas solo en Dios. Haremos proezas
haremos algo grande. algo grande, Oh, algo grande. algo digno, haremos en Dios, Sí, haremos en Dios. haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Ahora declaramos su brazo fuerte. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en vos. Haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en Dios. Haremos proezas, proezas en su nombre. Levanta tus manos esta mañana, Señor, aquí estamos. Como Pedro y Juan queremos ser instrumentos, hachas afiladas para hacer tu obra, para hacer lo que tú quieres que en tu nombre hagamos. Cosas muchísimo más grandes, más fuertes, más extraordinarias de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, oro por las familias de esta congregación. Padre, que podamos vivir conectados a tu persona, que podamos vivir conectados a la autoridad de tu nombre, Señor. Y que cada vez que vayamos a hacer tu obra, que cada vez que prediquemos tu palabra, que cada vez que hagamos algo, sepamos que tú nos ayudas, sepamos que tú nos acompañas, sepamos que tú nos respaldas, porque tú has puesto en nosotros un poder eficaz. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria y honra al Señor.